Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Jay Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y espero que ustedes estén con nosotros cada día, o lo más que ustedes puedan. Y en segundo lugar, espero que estén disfrutando esto tanto como nosotros intentamos presentárselos, ¿no? Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Hechos capítulo 10. Bueno, empecemos en el versículo 21 otra vez, por favor. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? El Espíritu Santo no le dijo a Pedro lo que ellos querían o la razón de su llegada. Él solo le dijo a Pedro que fuera con ellos, no dudando nada. Y ellos dijeron: Cornelio el centurión, Le presenta a Pedro inmediatamente que este hombre es un gentil. varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Lo que Cornelio ha de oír a fin de ser salvo. Pedro había sido escogido para entregar esas palabras y ahora dependía de Cornelio escucharlas. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Nos dice que Pedro ahora sabe lo que esta visión significó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 6 hermanos judíos lo acompañaron. Eso lo encontramos en Hechos 11 y Hechos 15:7. Así que aquí tenemos ahora la situación que se presenta. Y toda la situación realmente es algo que sucedió que era totalmente distinto. Totalmente distinto para traer a los gentiles y su casa, la casa de Simón, ¿no? Era algo que él nunca había hecho antes. Él es un judío propiamente, y Pedro nunca hubiese estado allí si Simón hubiese estado titubeando en sus doctrinas. Así que sospecho, la Biblia no dice nada sobre Simón el curtidor en lo que tiene que ver con esta situación, pero se quedaron toda la noche allí. Así es. Y ellos tuvieron que comer con ellos. Tuvieron que comer. Yo Sí. dudo seriamente que les dijeron, váyanse a sentar afuera. ¿Sabe? Es interesante para mí la palabra que Dios le dio a Pedro en el verso 19 y 20. Perdón, 19 y 20, que 3 hombres te buscan, y cuando lleguen, no dudes ir con ellos. Y es todo lo que le dijo: ve con ellos sin Así dudar es. nada. Cuando llegaron, Pedro no solo, terminó yendo con ellos, pero él les dijo: vengan a mi casa, entren, quédense conmigo. Así que Pedro, él totalmente, creo yo que el mensaje que la palabra del evangelio que era para los gentiles, yo creo que aún antes de que Pedro fuera, Pedro en su corazón había entendido el mensaje. Oh, sí. El sí. mensaje de que, como dijo el Señor, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y estos son gentiles, y ellos, creo que Pedro se dio cuenta o sintió que ellos iban a ser salvos, o por qué fue que Dios enviaría un ángel a Cornelio si de alguna manera esos hombres no iban a ser salvos. ¿Qué piensan ustedes que estaba en la mente de Pedro cuando le dijeron que un ángel había aparecido a Cornelio y le dijo lo que tenía que hacer? Lo mismo para ustedes. Creo que solo fue confirmación. Bueno, fue confirmación, pero me refiero a que eso es algo muy poderoso. Un ángel le ha aparecido y le ha enviado a buscar. Realmente yo sé que Pedro entendió aún más ahora la veracidad de esta situación que estaba sucediendo, pero él no podía decir que no. Correcto. No, Y de mire, yo ninguna creo manera. que él no quiso hacerlo. Yo creo que él tenía gran entendimiento, y como dijo el Dr. Gray, Lucas escribió el libro de los Hechos, y por supuesto no vemos y escuchamos todo lo que estuvo sucediendo, pero vamos a ver en este texto que él no perdió tiempo ya que llegó ahí. Él no estuvo dudando si ellos podían ser salvos o no. Les dio el mensaje del evangelio claramente.
Claro, claro. Pero él está allí, nos podemos imaginar sus pensamientos cuando dijeron un ángel ha aparecido Sí, a nuestro Señor, a Cornelio. Entonces miramos el Espíritu de Dios obrando en eso para totalmente cambiar lo que él había creído toda su vida. Era la razón de mi pregunta en la previa programación. Tan poderoso como es esta situación, yo no creo que Pedro lo utilizó o se dio cuenta de la gran importancia de ello como debieron. Tal vez esté yo equivocado, pero realmente parece que, porque no hay registro de que Pedro trató de abrir la puerta a los gentiles después ¿Sabe? de esta situación. Una idea me viene a la mente acerca de eso. ¿Por qué terminó Pedro en Roma al finalizar su ministerio? Bueno, dicen que no hay registro de que Pedro jamás estuvo en Roma. Tal vez fue así, pero no hay registro de que haya sucedido. Y he leído erudito tras erudito. Yo leí. Y tú has yo leído leí- lo opuesto, sí, leí ¿no? algo diferente, creo, entonces. Sí. Bueno, Ellos no leí creen lo que- mismo recientemente, Bueno, que Pedro sí. estuvo en Roma, mártir Iba a con decir que Pablo. entonces no creen que él fue martirizado allá. Mis No, fuentes. no, ¿Dónde no. piensan que murió? Piensan o creen que cuando Pablo escribió la epístola a Romanos, él tenía una larga lista de personas a quien saludó, más que cualquier otro. Nunca mencionó a Pedro. Así Y si es. Pedro hubiese estado allí, y ese era el momento exacto cuando la Iglesia Católica dice que él estuvo allí. Pero Pablo hubiese mencionado a Pedro, no hubiese ignorado a un hombre de este nivel, ¿no? Completamente ignorarlo. Y Pedro dice que cuando dice que enviaron de Babilonia, que solamente era un nombre dado a Roma. No me parece. Yo creo que Pedro edificó la iglesia de Babilonia y la pastoreó por un periodo de tiempo. Interesante. Ahora tal vez él fue a Roma, tal vez fue mártir en Roma. Algunos dicen que así fue. No lo sé. Realmente yo no creo que fue así, porque si él hubiese estado allí cuando la iglesia romana, la iglesia católica dice que él estuvo allí y él ni siquiera es mencionado por Pablo. Yo no creo que ¿Qué él estuvo año allí. es el que la Iglesia Católica dice que él estuvo ahí? Jamás he escuchado. ¿Nunca has escuchado eso? He escuchado que Pedro fue asesinado en Roma. Me refiero a la pero- iglesia católica. Sí. No recuerdo Siempre entendí exactamente. que fue en los 60s. No lo sé. En el 68. Pablo escribió Romanos en los 50. 50s. Perdón, en los 50. 56, ¿Usa 57. usted el libro de los mártires de Fox? He leído el libro Creo completo. que ese sí. es el que probablemente yo estoy citando. Y creo que tiende a favorecer a que Pedro fue crucificado de cabeza. Él fue Roma. crucificado de cabeza, eso fue comprobado. Ahora, ¿dónde fue? Tal vez él estaba en Roma, no lo Sí. sé. Bueno, me parece a mí que, una vez más, mire, si nos fijamos en Pedro, su trayectoria, su senda, él está en Jope, no estaba en Jerusalén. Es interesante que no, porque esto me dice a mí que progresivamente, Él se quedó allí sí, por que un periodo de progresivamente tiempo. él sí se estaba alejando de Jerusalén, pero no fue algo apresurado, hasta que él de hecho es sacado de Jerusalén por la amenaza a su vida en Hechos 12. Y yo creo que él muestra ahí que hubo un avance mucho más que de cualquier otra persona en la iglesia en Jerusalén de comenzar a moverse, y sé que su enfoque estaba en los judíos, pero aún así veo que él sí avanza, y cuando él regresó de Cornelio, él regresó para reportarle a la iglesia en Jerusalén, y después él es encarcelado. Eso es algo que, bueno, casi es inmediato. Así que está limitado, no puede aprovecharse de lo que él sabe, pero después las circunstancias en Hechos 12 lo sacan fuera de Jerusalén para que pudiera comenzar a practicar y poner por obra lo que había aprendido. Creo que hay algo sobrenatural. Dios había obrado sobrenaturalmente que mantenían a Pedro moviéndose hacia afuera de Jerusalén, y finalmente su epístola escrita a los judíos en Babilonia. Y una vez más, esa es una discusión que la gente tiene, pero me muestra a mí que Pedro estaba constantemente
moviéndose, avanzando, no como Pablo, porque su enfoque estaba en los judíos. Él era el príncipe de los predicadores para los judíos. Y Pablo era el apóstol a los gentiles. Mire, eso era su ministerio, pero sí lo veo a él avanzando, sí lo veo yo saliendo, no con la fuerza y veracidad que Pablo tuvo, como dijo Bob, porque ese no era su llamado. La propia idea de que estuvo en Antioquía muestra que estaba ministrando. Es lo que estoy a los diciendo, gentiles. que había una moción de Pedro de alejarse de Jerusalén desde Hechos 11 y 12, y la única razón que Lucas cambia ahí es porque el enfoque, una vez más, debe estar sobre el ministerio del apóstol Pablo, que en Hechos 13 nos muestra el primer viaje misionero, el avance del evangelio, mucho más allá, fuera del área de Palestina. Hermano Swagger, fíjese en Hechos, capítulo 8, verso 25. Esto nos habla ahí de acerca, bueno, creo que está refiriéndose a Pedro, ¿verdad o no? Cuando habían dado testimonio y predicado la palabra del Señor, retornaron a Jerusalén y predicaron el evangelio en muchos lugares de los samaritanos. ¿Está refiriendo ahí a Pedro? Sí. Entonces él sí. Y Juan también. Bueno, con respecto a esta ocasión, él sí se había movido afuera de Jerusalén antes de la experiencia de Cesarea. Pero los samaritanos eran vistos por Israel como que no eran judíos, pero decían que eran judíos. Y eso es un avance. Así que pasamos de los judíos a medios judíos, a un judío obstinado, Pablo, a gentiles. ¿Verdad? Eso es una moción hacia adelante que vemos que Dios hace. Y aún la localidad de Jope. Correcto. Jope estaba enseguida de Cesarea. Sí, estaba allá afuera. Cesarea. No. Jope está cerca de Tel Aviv. Bueno, está. Así es. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Algo se dijo durante la pausa donde estuvo Pedro y se quedó por mucho tiempo. Yo estuve leyendo recientemente que un escritor dijo que se quedó allí tal vez 2 años. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En dónde? En Jope, en la casa de Simón. Realmente fue una idea, ¿no? Algo que se presentaba, sí, pero me no se parece sabe. que él viajaba porque, bueno, estaba aquella situación con Tabita, Sí, aquella jovencita resucitada de los muertos. Y una vez más, esto nos muestra una moción hacia afuera de Jerusalén. Y yo sé que el enfoque estaba en los judíos y tal vez ahora incluía a medios judíos, pero eso aún es moción hacia adelante. Es llevar el evangelio, como dijo Cristo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y el evangelio es de Jerusalén y Samaria, Judea, Pero y el toda la Espíritu tierra. Santo acá dio mucho tiempo y atención a la situación de Cornelio. Sí, así es. Realmente no solamente pasó por encima, entró en detalles. El Sí. doctor Gray dijo que Lucas no tenía el hábito de expandir algo que no era extremadamente importante, ¿no? Pero hay mucha información aquí que no Sí. es normal. Correcto. Y hay algunos que creen que Lucas es un gentil, así que si es que él lo fue, No me esto parece, en particular hubiera pero sido sí, también. algunos sí piensan que bueno, Wist dice que era un gentil. Correcto. Y él está escribiéndole a un hombre para contarle del avance del evangelio, así que esto, como quiera que usted lo pueda ver, esto es un cambio vital y una adición al evangelio que está muy necesitado. Todo, mira, todo está basado en este evento de aquí en adelante. Porque ahora los gentiles son aceptables como personas que A pueden eso ser me salvas. refiero. Este es uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Claro que sí, sí. No es visto mucho por la iglesia de esa manera, pero así fue. Sí, mire, yo cometí un error. Sí, Jope está a 30 millas al sur de Cesarea. Y mire, Pedro estaba en Jope, pero Cornelio Exacto, estaba en sí. Cesarea. Así que sí, de cualquier manera, aún como hemos estado presentando, aún Pedro, y el hermano Loren lo presentó, estaba moviéndose. Él estaba alejándose más de Jerusalén. Así es.
Así es. Sí, ellos, mire, la iglesia hizo esto. Es importante saberlo porque aunque ellos estaban cómodos ahora ministrándole a los judíos y a medios judíos, aún no habían incluido a los gentiles, pero ellos estaban saliendo de Jerusalén poco a poco, yendo hacia la Ellos proclamación de Cristo. escucharon que muchos gentiles estaban viniendo a Cristo en la iglesia de Antioquía Así es, correcto. y enviaron a Bernabé. Sí, Y amén. esto muestra más que solamente una actitud ligera, muestra un gran interés. Bueno, sí. Realmente sí. enviaron a Bernabé, que sé que el Espíritu Santo estaba envuelto en eso, porque este hombre Correcto. era el hombre que tenían que enviar, Así porque es. él no era un hombre que estaba mezclado. así es. Él se quedó allí un tiempo y fue a buscar a Pablo, lo cual lo encontró. Sí, y él lo encontró. Así que todo esto nos muestra una vez más esa moción hacia adelante, tan lenta como hubiera sido, o que nos parezca a nosotros, realmente no, por causa de la transportación, los viajes, comunicación, todo eso estaba tan limitado. No era algo como textear algo y todo el mundo en el mundo lo lee en 3 minutos. No, se requiere de tiempo moverse hacia adelante y sacar el Estoy evangelio. de acuerdo que así sea. ¿Verdad? Así que, ¿sabe? Esta discusión me recuerda de Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? Judea, Samaria, Sí. Y ese es el mover externo que lo podemos último ver. de la tierra. Correcto, y ese es el mover externo que podemos ver. Y es apropiado y no... Recordemos que estamos viendo ahora a unos 10, tal vez 11 años después de la crucifixión. Así que sí, tenemos a los primeros 3, 4, 5 años de cristianismo enfocándose en Jerusalén y después en Hechos 8 podemos ver que los medios judíos entran y tal vez esos son 6, 7 años después. Y ahora pasamos una vez más a Jope, donde Pedro está y otros aparte de Pedro que hubieran ido con él también. Felipe estaba también saliendo y otros también salían. Estaban avanzando, pero estás en era lo algo más cierto. lento. 1600 años de judaísmo no es fácil descartarlo. Correcto, y eso es en Jerusalén, pero también en la diáspora, los judíos que estaban en todos Estaban los en otros el lados mundo del romano. mundo habrían tenido la misma lucha con ello cuando Pablo llegó y comenzó a describírselos. Así que realmente estamos viendo en Hechos 10 una adición a la iglesia y digo esto, la mente judía debió haber entendido que los gentiles debieron ser incluidos siempre en la salvación de Dios. Isaías está lleno Sí, de información, los profetas llenos de información, pero la mentalidad establecida por el legalismo y por la justicia, por obras que acompaña cualquier tipo de mentalidad legalista, cerró en sí la intención original de Dios para Eso el resto es del mundo. indicativo de muchos de nosotros aún hoy en día. Correcto. Cuando la gente es parte de cierta denominación o iglesia o cierto tipo de pensamiento o doctrina, ellos, aun si se les muestra cara a cara lo mal que están, Sí. no Y corrigen. recordemos que los judíos eran un pueblo perseguido, los gentiles no eran exactamente sus amigos. Ellos Sí. no eran exactamente un pueblo feliz, siempre había antisemitismo, si lo podemos decir, de cierta manera alrededor del mundo contra los judíos. Y nosotros sabemos de dónde viene, porque ellos estaban representando al único Dios verdadero de toda la tierra. No había ningún otro Dios más que el Dios de los judíos. Y esa animosidad natural no creó amistades rápidamente entre judíos y gentiles. Pero Roma dijo que de todas las áreas que conquistaron, para mantener la paz en Israel, eso era lo más difícil que Roma tenía que hacer o tuvo que Sí. hacer. Correcto. No fue fácil tratar con ellos. De dura cerviz. De dura cerviz. Nosotros cruzamos el Jordán en una ocasión y toda nuestra gente estaba en este lugar en particular, llegando a Jerusalén, y el personal de televisión estaba al otro lado. Y ellos estaban preparando todo para traerlo a donde estábamos, todo el equipo de televisión y todo eso, ¿no? Todo lo que llevábamos. Y un coronel judío, porque habíamos llegado de Jordania, y él no nos dejaba, no dejaba al equipo de televisión que entrase. Su propia gente le hablaron, esta gente ha venido a visitarnos,
pero no nos permitía entrar. Tuvimos que volar otra vez, volver a Amán, Jordania, viajar hasta Grecia y allí tomar otro avión, y eso nos costó casi $5,000. Volar otra vez entonces a Tel Aviv y entonces entrar así. Y fue un desastre bastante costoso. Recuerdo que nosotros estábamos conduciendo al lado del Mediterráneo con el previo embajador a los Estados Unidos de Israel y le pregunté en el curso de la conversación, ¿usted sabe cuál será el futuro de Israel realmente, bíblicamente? Se quedó pensando y me dijo, no lo sé. Le dije, bueno, un día esta nación gobernará el mundo. Y él se quedó pensando un momento, se rió y dijo, nosotros no podemos estar de acuerdo aquí ni siquiera en el día de hoy, mucho menos en gobernar al mundo. Pero ellos son un pueblo distinto, realmente que lo son distintos. Y tal vez si nosotros hubiésemos vivido lo que ellos tuvieron que vivir, su sufrimiento, el holocausto, entonces tal vez las cosas hubiesen sido distintas. Realmente el holocausto ha sido horrible a lo largo de los siglos y probablemente no hubiésemos estado tan bien como ellos. Bueno, versículo 24. Bueno, voy a regresar. Perdón, 24. Versículo 24. Lo siento, estoy aquí en Hechos 8, ya voy a llegar con usted. Bueno, nosotros estamos en el capítulo 10 de Hechos. Si no te molesta, ¿verdad? Bueno, eso sería bueno. Estaba viendo yo aquello allá. Hechos 10:24. Ya voy a llegar. Y al otro día... Bob, por favor, vas a tener que ayudarme. Al otro día entraron... Él no puede ayudarme. Nadie me puede ayudar. Alguien tiene que ayudarte. Usa tus habilidades. Sí. No. Hay 2 dígitos entre 8 y 10. ¿2? 2. Sigo buscando yo los retratos. Muy bien. Y al otro día entraron en Cesarea. Es probable que habían pasado la noche en Apolonia, que estaba a medio del camino en la costa. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos íntimos. Es posible que había mucha gente. Él tenía muchas personas allí esperando que llegase Pedro, porque él reconocía que este era un momento muy importante. Él no pudo haber tenido el entendimiento que Pedro tenía en lo absoluto, pero él estaba regocijado de que él estaba llegando. Pero recordemos que la palabra que él recibió fue, ese hombre va a venir a decirte cómo ser salvo. Y él salió por su familia, sus amigos y a todos los demás, para que todos pudieran oír la palabra de Dios juntos y pudieran experimentar la salvación. No recuerdo, tal vez ustedes me pueden ayudar acá, pero no recuerdo escuchar qué sucedió con Cornelio después de esto. Leí algo el otro día que estoy tratando de recordar ahora, que parece que él edificó y pastoreó una iglesia en una área en particular, una ciudad, pero no recuerdo ahora mismo lo que leí. ¿Conocen lo que sucedió con él? No puedo recordar. Sí, pero sí creo que él fue llamado por el Señor a predicar y creo que él pastoreó una iglesia en alguna parte del mundo cerca de... Miramos la misma situación suceder con el carcelero de Filipos. Él unió a su casa. Sí. Miramos lo mismo con Rahab. Una vez más uniendo un grupo de personas, miembros de su familia, para que pudiesen ser influenciados. Y eso es increíble. Sí. Que él tuviera ese tipo de influencia siendo una persona piadosa. El que su familia lo respetara tanto, eso no sucede simplemente. Piensen ustedes, tenemos que ir a la pausa. No a la pausa, tenemos ya que terminar. Volvemos en la próxima programación. No se la pierda, por favor. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.